Hola y todos sean bienvenidos a un nuevo episodio del Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión vamos a estar hablando un poco de lo que es el Heron Gundo o el Hedon Gundo y las diferencias que pudiesen haber entre otros sistemas de espada, como lo es el Heron Gundo. Y el Heron Gundo es un arte que es muy venerado, muy practicado a nivel mundial. Y, es- y en se practica, Puerto Rico se practica, yo empecé a practicarlo para allá para el 2008 y hasta el sol de hoy pues seguimos entrando a Gerongundo siempre que podemos. Así que vamos a hablar de lo que es el Gerongundo si no sabe lo que es el Gerongundo. El Gerongundo, la palabra Gerón coreana, Gerongundo, Gerongundo es traducido filosóficamente como del, la espada del este o la espada del sol creciente del este. Sí, más o menos roughly traducido. Pues Gumdo es un sistema, Gumdo, que es un sistema de espada que en el japonés se llamaría básicamente Kendo o Iaido. En en el coreano, Kendo sería más como Kundo y Iaido sería más como el Gumdo. No es lo mismo Kundo con K y Gumdo con G en Corea. Eh, siempre que, siempre que tú veas la palabra Hedón o Herón antes del Gumdo, se refiere más a como si fuera el Iaido. Y el Iaido es el que hace los cortes, que hace las formas. Cuando es Gumdo o Kumdo solo, pues más como el Kendo, que es más el deporte de dar con la espada de madera, de bambú. ¿Ok? Así que el Gerongundo es un arte supuestamente también milenario. Milenario, cuenta la leyenda que se han encontrado samurans. Samurans son, por decirlo así, la versión coreana de los samuráis. Samurans, o sea, coreanos espadachines, en tierras japonesas para el tiempo de los samuráis. Por ende, los gerongundoístas dicen que el gerongundo es del mismo tiempo de los samuráis o incluso hasta antes. Pero lo que sí recalca que son dos bandos aparte, no es que el gundo se copió no es que los samuráis coreanos se copiaron de los samuráis japoneses, sino que eran dos artes completamente distintos, dos filosofías que estaban paralelas, pero que tenían sus caminos aparte y que no es un copiete como muchos pueden pensar. Así que, según los arqueólogos, pues han encontrado espadas coreanas en el tiempo de los samuráis, pero que le pertenecen a los samuráis, a los samurán. ¿Ok? Ahora, ¿se parecen? Pues mira, tienen similitudes, pero yo diría que son completamente distintos, porque a diferencia del sistema Yaido o la vaina o el sable japonés, el sistema de sable japonés que todos conocemos, es un arte que se concentra más en cómo sacar, o sea, la postura, cómo desenvainar la espada, hacer el corte, limpiar y envainarla nuevamente.
y sus formas son corticas, son cortas de esa manera para, se enfocan de eso. En Gerongundo cambia drásticamente porque son unas formas largas, son unas formas donde el movimiento parece más chino. Sí, sistemas de espada chinos que son más fluidos, más circulares, que corren, que brincan, que hacen maniobras, hacen acrobacias. Así es el sistema de Gerongundo, para los que no lo conocen. Así es el sistema de Gerongundo. Eh, de hecho, no lo tenía aquí preparado, pero para que tengan una idea, vamos a dar un share aquí y vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ir por aquí al YouTube. Y si yo pongo Gerongundo, Gerongundo form, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver una más reciente. Quiero ver una más reciente. Este es de 9 años. Gerongundo Samsung. Vamos a ver un Yero. Yero Gombo. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es, no encuentro nada reciente, pero nada, para que vean aquí, tengan una idea. Ve, si ven ahí, si vieron ahí, la forma corre más fluida. Ahora, si vemos una forma de Iaido, de Iaido, un poquito más, vamos a demostrar por aquí para que vean. Un segundito. Vamos aquí y van a ver Iaido. Eso es una forma de Iaido. Tiene una presencia, tiene un más ritual, más concentrada. ¿Ok? Así que para que vean una diferencia, qué tan distinto es una del otro. Y el Gerongundo, como muchas artes marciales, muchas federaciones, tiene ramas, tiene divisiones. El Gerongundo, vamos a enseñar por aquí para que tenga una idea de si vamos aquí, va a ver que está este logo. Vamos a abrirlo. Está el logo de la World Heron Federation. Este logo. Este logo de la World Heron Federation, que es la primera federación de Gundo internacional para allá, para los 80. Pero también existen otras federaciones que se hicieron luego de Heron Gundo, como, eh, a ver por aquí, vamos a cerrar por acá. Si yo pongo aquí Heron Gundo logo, vamos a encontrar este logo. Y este logo, no me abrió ahí. Vamos a, nada, este logo, ese logo de la, es la United World Heron Federation, la United World Heron Federation, que y es uno de los logos que
de diferentes federaciones. Ahora, voy a ir a Google aquí. Algo que es bien peculiar es que solamente hay muchas federaciones de esto. Heron, Herongundo. ¿Ve lo que yo escribí ahí? Hedón con AE, Jaedón con K. Geroncumdo es la forma tradicional o que va a encontrar de todas las federaciones. Ahora, solamente hay una federación que escribe Gerongumdo de esta manera. Y es la de la del logo este que esta federación. Solamente cuando dice Haidon Gumdo es esta federación. Todas las otras más federaciones va a decir Haedon. Digo, Haedon Gumdo. Parece que esta federación tiene los derechos reservados de lo que es Jai y Gumdo. Todas las demás tienen que decir Jae y con K, Gumdo. Es algo. Así que, eh, ¿cuál es mejor? Eso es debatible. Lo que sí es dato es que la Haidon, la World Heron Gundo Federation, es la original, es la primera que se hizo y todos los otros maestros que han hecho las otras federaciones vienen de la Haidon, de la Federación Haidon Gundo, que fue la primera que se hizo con el gran maestro Kim. Es el currículo original de Heron Gundo. Ya otras federaciones han añadido otras cosas, otras formas y otras técnicas a su currículo, pero lo original es el Haidon Gundo o Heron Gundo, y que de hecho que es este uniforme es de la World Heron Gundo, y como les dije, yo empecé en la Haedon Gundo, la United Heron Gundo Federation, y luego pasé a la World Heron Gundo Federation hasta el día de hoy. Y he aprendido mucho, me gusta mucho. Así que le suelto que si usted no sabe de la World Herongundo o de cualquier Herongundo sistema, busque información, me puede preguntar y le va a gustar. Si le gusta las armas y usted hace el sistema coreano, pues le suelto que haga este sistema porque es coreano, no tiene que aprenderse terminología nueva, cuestión del saludo y muchas de las posiciones se llaman ya igual como los sistemas de Tansudo, de Taekwondo, y es más llevadero, te mantienes en un solo idioma con la terminología, pero para todo el mundo, independientemente practica el sistema japonés o cualquier otro, puedes practicar de Herongundo. Es un currículo completamente aparte, distinto, que usted no tiene que estar haciendo taekwondo ni en nada particular. Y hay escuelas en el mundo que solamente son de Herongundo. Es un arte marcial completo en sí. No necesita de ningún otro arte marcial para hacer un arte marcial completo. Tiene sus campeonatos panamericanos, mundiales, igual que cualquier otro arte marcial. Así que ese es Herongundo, así por encimita. Luego vamos a estar hablando de otros temitas, pero quería introducirle a Herongundo, que existe, de dónde viene y un poquito de, de lo que implica el Herongundo y su diferencia con el Aido en este caso. Así que luego seguiremos hablando un poquito más del Herongundo y diferencia con otros marciales, artes marciales y demás. ¿Ok? Así que gracias por vernos, como siempre. Dale like, suscríbanse, comenten, compartan, hagan este video suyo. Y si quieren hablar de algo en particular, de un arte marcial en particular, me dejan saber para tomarlo en consideración y preparar un podcast con dicho tema. Así que hasta la próxima. Gedón.